más lo pasamos esta noche por los Rayos X. Bueno, amigos, ya es un hecho. Luma está instalando los nuevos contadores digitales en sus comunidades y probablemente ya a usted le deben haber cambiado el suyo. A mí me lo cambiaron. Bueno, pues sepa que ya hay consumidores que están querellándose porque las lecturas son más elevadas en sus contadores nuevos y esto pues se suma a los cargos provisionales. Recuerdan, los provisionales que entraron ahora en septiembre para pagar a los privatizadores y las pensiones. ¿Cuán provisionales serán algunos de estos cargos? ¿Llegaron para quedarse? ¿Hay salvación? ¿Alguien en el gobierno se está ocupando del impacto en la economía? Veamos. ¿La gorra de este? Sí, pero sí, lo estoy viendo, está de modelo. Ay, la sortija de mi gobernadora también. ¡Ay, Dios mío! No la tiene. Se ve bonita, se ve bonita. ¿En serio? Este reportaje no es sobre el nuevo episodio del podcast de la gobernadora, tampoco sobre la vida de estos reggaetoneros. Lo presentamos porque justo el día en que la primera mandataria hablaba De todo menos política. Doña María, en el pueblo de Ciales, recibía su factura de luz con 2 nuevos cargos que implicaron casi $50 adicionales en su cuenta de energía eléctrica. Con la gobernadora al frente, la gobernadora va a venir en un destructor de esos a desembarcar aquí en La Guaira. Me imagino que va a desembarcar en Macuto, la gobernadora. Y no, tampoco hablaremos de Venezuela, ni de la supuesta guerra que algunos políticos locales insisten se librará contra el país para sacar del poder a Nicolás Maduro. Lo presentamos porque mientras nuestros políticos locales se distraían presumiendo del poderío militar norteamericano, un comercio en el Viejo San Juan recibía esta factura de luz con más de $300 en su cuenta por 2 cargos. Yo vislumbro que los ajustes van a tener que ser tan grandes que algunos, como discutimos ahorita, yo creo que no lo van a aguantar. Al igual que este comercio y Doña María, miles de abonados descubrieron la semana pasada que su factura de luz venía con 2 nuevos cargos, que aunque el negociado de energía los había anunciado en julio, para muchos el anuncio pasó por desapercibido hasta que lo vieron literalmente en dólares y centavos en su factura. ¿Sabía que durante este mes se añadieron 2 nuevos cargos a la factura de Luma? No, ¿dónde lo dijeron? Ambos cargos corresponden al pago de pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica y a un ajuste provisional impuesto para aumentar el presupuesto de Luma y Genera. La autoridad también recibirá un porcentaje menor de esos recaudos. Hay uno para que Luma siga gastando y genera más dinero, de 1.49. Que usted ve en provisional, eso es para Luma y Genera. Para los comerciantes en la isla, estos aumentos no son solo un golpe al bolsillo, sino que pueden marcar la diferencia entre mantener sus puertas abiertas o tener que cerrarlas. Estamos consternados. Esta es la realidad con la que tenemos que vivir a diario. Mira, yo quisiera decir que no, pero honestamente tenemos que pensar que hay personas que vienen luchando hace años, vienen tratando de levantarse, y si no van a cerrar, se las van a ver mucho más difícil. Conozco de medianos supermercados que han tenido que cerrar y conozco de otros que han tenido que llegar a acuerdos para de alguna manera u otra paliar el costo exorbitante de la energía eléctrica. Tanto el Centro Unido de Detallistas como la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico advirtieron que este impacto económico golpeará no solo a los comerciantes, sino también a los consumidores. Temprano, lamentablemente, aunque todo el mundo quiera aguantar el impacto, se va a producir un cambio en precio. Habrá un aumento en los costos generales, en el costo de los productos, bienes y servicios que simplemente se comercian en Puerto Rico. Veamos otro ejemplo con el que tal vez te puedas identificar. Esta factura corresponde al de una adulta mayor que vive sola en el pueblo de San Juan. Su condición de salud le obliga a estar con un tanque de oxígeno todo el día. Este mes pagó un total de $200 en su factura, casi $30 más que el mes pasado por los 2 nuevos cargos. Conversamos con ella vía telefónica y aseguró que... Y el problema es que ya no hay de dónde más hacer ajustes económicos. Los gastos, yo vivo alquilada y el dinero que entra es un dinero fijo que se va en los gastos fijos. En la luz yo no puedo jugar porque tengo una condición médica que requiero de un concentrador de oxígeno 24/7 que funciona con electricidad. Como este caso, recibimos decenas. La orden del negociado de energía entró en vigor el 1 de septiembre y aunque los cargos fueron presentados como provisionales, se mantendrán hasta que se apruebe una tarifa permanente o se decida lo contrario. Además, Supone que esta factura en el renglón de compra por combustible, en el renglón de compra de energía, hay una reducción similar
o mayor por centésima centavo al llamado estos 2 renglones. Pero eso es una evaluación que se hace trimestral. Si el combustible mañana sube, esa cancelación teórica de números va a ir negativo, va a ir subiendo negativa en contra del pueblo de Puerto Rico. Aunque también se aprobó un alivio en la tarifa, la realidad es que la mayoría de las facturas revisadas por Rayos X mostraron un aumento en comparación con el mes anterior. Ahora bien, uno de los nuevos cargos que más llama la atención de los abonados es el llamado cargo para pagar el sistema de retiro de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué razón yo tengo que pagar por los subsidios de las demás personas? ¿Por qué yo tengo que pagar por la pensión de otras personas? ¿Por qué yo tengo que pagar por las deficiencias administrativas de entidades gubernamentales? ¿Quién pudo contribuir a mi seguro social? ¿Quién contribuye para mi bienestar? Fueron varias cartas durante varios años diciéndole a la Junta de Supervisión Fiscal: hay que hacer la aportación correspondiente porque van a descapitalizar el sistema de retiro y van a tener que pagar el 100%. Pues la Junta de Supervisión Fiscal y el Gobierno de Puerto Rico hizo caso omiso y mire el resultado, que lo paga el pueblo, sus irresponsabilidades. Figueroa Jaramillo asegura que cuando el negociador presentó la propuesta de este nuevo cargo, también se sometieron a alternativas para evitar que fueran los consumidores quienes los asumieran, pero todas fueron ignoradas. Añadió que, en la práctica, este cargo equivale casi a una reducción de las pensiones. Nosotros por 30 años mínimo tuvimos que aportarle 10% de nuestro salario para tener derecho a esta pensión. No es que estamos pagando ahora en el cargo, es que nos redujeron la pensión indirectamente. Por lo tanto, hubo una reducción de nuestra pensión a través de la factura de energía para pagar nuestra propia pensión. Hay que cortarle a los bonistas, hay que cortarle a los pensionados y hay que, por supuesto, ser más eficiente y efectivo y rentable, porque la economía simplemente no aguanta más. Y si no tengo con qué pagarla, simplemente no hay manera de pagarla. Esto llegó el momento que ya es insostenible. Oye, José Carlos y amigos, se puso bravo Marquín. Y eso que él está en la lista de candidatos para la Junta de Control Fiscal, si lo oyen con eso de los bonistas, lo eliminan. Bueno, pues está hablando a nombre de todos esos comerciantes y como escuchaste al final, Claro. el presidente de la Asociación de Restaurantes, esto ya se ha vuelto insostenible para muchos negocios, Yolanda. Sí, mira, estaba escuchando doña Lourdes y esas preguntas que hace son importantísimas y de hecho más adelante vamos a tener a Josué Colón, pero háblame de esta factura que tienes aquí. ¿Cuál es esta? De las decenas y decenas de facturas que nos llegaron a nosotros a Rayos X durante toda esta semana, esta nos llamó mucho la atención porque se trata de tres jóvenes universitarias que viven en una casa en San Juan. Ellas pagaron el mes pasado $168 y este mes la factura le llegó de $1,616. 168 a 1,600. A 1,600 dice, obviamente se trata de un error, pero cuando nosotros conversamos... Estamos pudiese ser seguros que es un error, porque están cambiando los contadores digitales, están poniendo Ahí los nuevos. está el detalle. Cuando conversamos con estas personas, les preguntamos hace varias semanas, este mismo mes le cambiaron los contadores a contadores digitales y recibimos 3 mensajes adicionales con facturas un poco similares a estas. Y el punto en común de esas facturas, adicional obviamente de los cargos que puedes ver ahí, que a pesar de que le cobraron todo eso, le cobran $122 de un cargo nuevo, 95 del otro. El punto en común de esas facturas que nos están llegando es el contador digital, adicional a estos dos, obviamente, estos dos nuevos cargos. Son los pagos provisionales a los operadores y el del ajuste en costos de pensión. Obviamente considerando si ellas hicieron consumieron toda esa energía que dice tener esa factura, que obviamente hicieron una querella y están esperando la apelación. Otra vela de las facturas que a mí me gustaría hacer hincapié, como mencionaste, Yolanda, es el caso de doña Lourdes. Y recordemos, escucharon el reportaje, doña Lourdes vive sola, ella depende de un tanque de oxígeno, pero aún cuando vive sola está pagando $200 en la factura de la luz y este mes le llegaron casi alrededor de $30, $26 por ahí aproximadamente con estos dos nuevos cargos. Y Lourdes se cuestionaba y se hacía estos cuestionamientos de si realmente ella debería estar pagando las pensiones de los retirados de la energía eléctrica y
como Lourdes, muchas de las personas con las que conversamos hablaban con mucha frustración. Claro. Hay otro detalle importante. Escuché durante toda esta semana muchas Luma, incluso hablamos por teléfono con personas de la autoridad del negociado de energía y hablaban de que las personas no están viendo necesariamente un aumento en su factura porque hubo un alivio. Casi todas las personas con las que conversamos le pedimos ese desglose de los meses y la mayoría, si no todas, había un aumento. El alivio por ahorro de combustible. Correcto. Pero eso es transitorio y además se está tragando prácticamente... Esto se traga el alivio y con todo eso del alivio, todas las facturas de este mes, de todas las personas que consultamos, que representaron un aumento en ese número que es bastante sustancial. Pues mira, me parece interesantísimo lo que ha dicho José Carlos. Creo que quizás el próximo invitado tenga respuesta y de hecho, le vamos a preguntar a Josué Colón, porque sabemos que Josué Colón públicamente se opuso a esos cargos como SAR de Energía y el negociado de energía aún así lo impuso el de las pensiones que ya se veía venir porque habían descapitalizado el sistema de pensiones de los empleados de energía eléctrica, pero también se llevaron en PON los operadores, Luma y Genera. Saludos. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches, Yolanda. Buenas noches para usted y todo el componente de su programa. ¿Qué le podemos responder a doña Lourdes que dice por qué yo tengo que pagar la pensión? ¿Por qué yo tengo que pagar a los operadores estas alzas? ¿Por qué ellos no ahorran? ¿Por qué me imponen tantas cosas y ella tiene que estar pagando forzosamente por energía? Porque si no, le cuesta la vida el oxígeno. Y bueno, energía eléctrica es un servicio esencial que todos necesitamos, incluyendo no solamente la distinguida dama, sino todos los que residimos aquí. Sin embargo, sobre ese aumento que aprobó el negociado de energía, nosotros nos hemos expresado en sin número de ocasiones anteriormente. Ese componente se divide en dos. Uno, como usted menciona, es el cargo por las pensiones y lo otro es un cargo que Luma, que debería estar explicando por qué fue que solicitó esos 200 millones de aumento, pero desde el punto de vista nuestro, nosotros siempre nos opusimos a ese aumento que Luma solicitaba porque nosotros entendíamos y entendemos que Luma tiene que hacer una reingeniería al interior mientras estén aquí. Ajuste económico. Correcto, para reducir sus gastos y ajustar sus operaciones de manera eficiente y prudente al presupuesto que tienen aprobado, que está cerca de los 800 millones. Pero una pregunta, yendo en el caso de la factura que enseñó José Carlos sobre estas jóvenes que de momento se le disparó de un pago de $160 a $1,600 y les cambiaron, lo único nuevo es que les cambiaron el contador y claro, tienen también lo que le subieron en términos de los provisionales, sí. Pero es que se dispara demasiado. ¿Cómo se puede explicar? ¿Son los contadores digitales nuevos? Bueno, mira que yo renuncio al mío rapidito. No, obviamente no tengo el detalle del caso que mencionas, pero evidentemente sí, el metro que tenía anteriormente, que también debía ser uno digital, la diferencia en que este es uno pues de una tecnología más avanzada y que provee otro servicio. Si ese contador estaba calibrado y estaba midiendo bien, no estaba estimando la factura y se estaba leyendo, porque hayan cambiado el contador, no debe ocurrir ese tipo de incremento. Pero porque se pueden dar muchos casos de estos, porque obviamente que haya más bien aproximación y no una lectura real. De los viejos contadores a los nuevos. Se supone que en la factura Luma le indique al cliente cuando la lectura es estimada y cuando es una lectura que se leyó en el contador. No obstante, el cliente tiene el derecho a objetar la factura si entiende que no se ajusta al consumo que tiene. Y a esa distinguida dama, mi exhortación es que si entiende, que yo creo que sí, porque de 100 y pico a 1,600 no hay manera de que eso pueda hacer el consumo que ella tiene diariamente, que objete la factura, que, ¿verdad?, frente a Luma. Y yo estoy seguro que por lo que aparenta debe ser un error y Luma tendrá que hacer el ajuste correspondiente. Estos cargos provisionales que se está tragando el único alivio que nos dieron por la cuestión de combustible. Pregunto, esos cargos que son, vuelvo e insisto, entre comillas, provisionales, ¿llegaron para quedarse o se van a ir? Bueno, eso depende del ejercicio que está haciendo el negociado de energía, que está ahora mismo en un proceso de tarifa para verificar si se requiere o no un ajuste en la tarifa básica. Pero el negociado no ha comprado la versión que usted plantea de que Luma está gastando demasiado y no está haciendo reingeniería ni ajuste en el cinturón. Ellos lo tendrán que explicar. Nosotros seguimos entendiendo que el presupuesto que se le asigna a Luma es suficiente para ellos atender sus operaciones.
la Autoridad de Energía Eléctrica, obviamente en otras épocas, el presupuesto completo de toda la corporación con 8,000 empleados era 800 millones en operación y mantenimiento. Ahora el de ellos es solamente eso. Explíqueme rapidito esto, lo más sencillo posible, porque esto me parece un poquito... Esta gráfica... no es otra cosa que el resultado de los presupuestos que se le ha aprobado a Luma por año fiscal. ¿Cuál es el presupuesto este? ¿El verde? Lo verde. Y arriba, el color azul es el fee y el cuadrito negro arriba es la suma del fee y del presupuesto aprobado. Y el primer año, que fue el año del Front End Transition, fueron 180 millones porque ellos se sobregiraron en el primer año también. ¿La cifra de qué es? Y esas son las peticiones que Luma ha hecho. Ese es el deseo de ellos. En el proceso, según ellos, el óptimo, y este pues es uno ajustado, pero aún el ajustado es el doble del presupuesto operacional que se les ha otorgado a ellos. De 647 millones, ellos quieren elevarlo a 1.768 millones. Esa es la petición máxima, pero el que ellos indican que sería con el que pueden sobrevivir es este que de 1.500. Pero nosotros entendemos que este presupuesto es más que suficiente para que, de hecho, nosotros entendemos que se debe ajustar más todavía, porque ellos deberían ser más prudentes en el gasto. ¿Cómo se explica que Luma, que tiene que obviamente presentar proyectos para reparar toda la red de eléctrica del país? Con fondos federales. Con fondos federales de FEMA, que de los 11.802 millones, solamente haya gastado o casi un 40%, o mejor dicho, menos de 40%. Ellos el 23% de ese dinero es el que tienen obligado. Si esta es la gráfica, aquí pueden ver el número. Ya se los casó. Eso es que hay un proyecto que ya pasó el proceso de aprobación de FEMA, pero no necesariamente es que ese dinero se haya desembolsado o gastado. En el caso de los reembolsos, de esos 11,000 millones, el 3% es lo que ellos han recibido en reembolsos por trabajo o tarea completada. Esos son datos oficiales, eso no es una gráfica que creo yo o que yo soy el que le pongo los números. Esos son los datos oficiales en los portales de FEMA y Coltré. Escuché a un ex jefe de la Junta de Energía Eléctrica decir que Luma se está conformando con el mango bajito, cambiando las luminarias porque es lo más visible al pueblo, pero que no está ordenando plantas ni siquiera tampoco los transformadores, y que hay que esperar, ponerse en fila, diseñar y esperar, porque el planeta entero está haciendo demandas de ese tipo. Esa es una realidad mundial que por las crisis energéticas que hay en todo el mundo, que han requerido que hasta plantas que estaban apagadas en diferentes jurisdicciones se hayan tenido que poner en servicio, y otras que se están diseñando a velocidad acelerada. Eso nosotros estamos compitiendo contra todas esas personas o contra todos esos gobiernos o jurisdicciones. Y ese tiempo de fabricación, Yolanda, de cualquier equipo de estos mayores, un transformador, un breaker que utiliza gas SF6, todo eso toma entre 24 meses y pudiera tomar más la fabricación y el delivery a Puerto Rico. ¿Cómo es posible que le hayan dado el contrato de 7 años o que estén en esas, de darle el contrato por 7 años a aquellos que nos secuestraron la barcaza New Fortress? Acabamos de enterarnos que le van a dar, ¿cuánto? 4,000 millones de dólares por 7 años. Y renovables a 3 años más. Yo te lo puedo explicar. Nosotros nos sentamos con New Fortress y acordamos los mejores términos ever que ha tenido. ¿No había más nadie? No, que pudiera hacer el trabajo que está haciendo ellos en ese terminal. No hubo nadie más que pudiera suministrar el gas natural. En quiebra que nos tuvo secuestrados en verano y que la gobernadora incluso les dijo que tenían que parar, que 48 horas para venir acá. Eso, y ellos tuvieron... que tienen el control también del muelle. La exclusividad, ¿cómo lograron quitarle la exclusividad? Mediante la negociación. Ahora ellos no tienen la exclusividad de suministro a las centrales generatrices, tampoco el terminal es cerrado. Si ellos fallan en el suministro de gas natural, el gobierno va a tener la oportunidad de traer un tercero a que pueda suministrar gas a través de ese control. No hay cláusula escondida por ahí que nos enteremos nosotros, el pueblo, años después. Eso va a tener un tolling fee igual que en Estados Unidos de 50 centavos. Si ellos incumplen en la entrega del gas natural y hay que utilizar el combustible alterno que es diésel, van a tener que pagar el 100% de la diferencia de costo. O sea, hay una serie de cláusulas que no las hubo antes de la manera que hay ahora. Y es un contrato. Falta que la Junta de Control Fiscal dé el ok para esto. Correcto. El único miembro que queda. Sí, como ellos estén operando, y eso va a traer no solamente por el término, como se menciona en el comunicado, también anualmente ahorros que van a superar los entre 50 y 60 millones simplemente por la reducción en los costos. Yo quiero verlo en mi bolsillo. Sí, va a ocurrir, va a ocurrir. Muchas gracias al ingeniero Josué Colón. Pasamos ahora con Valeria. ¿Cómo no? Gracias, Yolanda, y qué bueno que me acompaña el profesor Ángel Rosa para analizar esto, porque yo quiero que nos explique cómo el gobierno pasó de acusar a esta empresa de chantajear a Puerto Rico con un servicio esencial, ¿verdad?, con la entrega de gas natural, a hoy celebrar
una firma de un nuevo contrato con esa empresa. Primero hay que decir que si esos términos que anunció el gobierno hoy en realidad se materializan, son buenos términos de un contrato. Porque los amigos televidentes tienen que pensar que hace un mes estos mismos actores nos estaban tratando de vender un contrato que costaba 5 veces más de lo que hoy han anunciado que esta compañía ha aceptado. ¿Pero qué le dice eso? Porque el gobierno firmó aquel contrato que era 16.000 millones más alto. O sea, no era, obviamente, no era un millón, no eran 500 mil dólares. Y hubo un trabajo pésimo de negociación. Pero además hay que añadir que esta es una compañía que está prácticamente en quiebra. Es decir, esta compañía está luchando por no sucumbir, por seguir operando. Y obviamente las presiones que tienen en el mercado de sus accionistas y que tienen de sus acreedores los tienen que haber concienciado de que la realidad no era aquel contrato. Pero ojo, si no hubiese sido por la intervención de la Junta de Control Fiscal, y muchos piensan que esa negativa de la Junta en realidad le costó parte de su viabilidad y de su existencia a la Junta, nosotros estaríamos hoy día embarcados en un contrato de 15 años que costaba 5 veces más de lo que ahora se está negociando por 10 años, porque aunque dicen que es 7, hay una cláusula de extensión de 3 años adicionales, así que en el peor de los casos son 10 años más. Algunas personas comentaban en redes sociales hoy cuando compartíamos la noticia que si no existía la posibilidad de que de alguna manera se hubiera exagerado en un principio con los primeros términos como para que ahora este contrato parezca demasiado bueno. Sobre todo porque, mira, ese control absoluto que el gobierno de Puerto Rico le había entregado del muelle de descarga de este gas era una cosa inexplicable. Ahora no es que le hayan quitado la exclusividad, ellos tienen la primera opción, pero si fallan, Puerto Rico tiene la opción de buscarse otros suplidores. Y eso, mira, no hay contratos perfectos, pero esto es una mucho mejor negociación para Puerto Rico de lo que hace un mes nos estaban vendiendo estos mismos actores por 5 veces más el precio. Gracias, profesor. Ahora pasamos con José Carlos.